Hola a todos, bienvenidos al episodio número 11 de nuestro podcast. Hola, por acá Teddy. Soy Roger. Emanuel. Y yo soy Mafe. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las verdades y mentiras de lo profético, de las profecías. Silencio en la sala. Sí, un tema bastante interesante, hablar acerca de las profecías dentro de la iglesia y, como lo dijo Maffer, tratar de poder conversar y de orientar a la gente entre lo que es verdad y mentira dentro de lo que es el misterio profético. Pero creo que para comenzar, antes de desarrollar como tal el tema, pudieran hablar de experiencias. Pero es que tiene su... Vuelvo. Experiencias que tengan que ver con el tema profético, tanto para bien como para mal, o situaciones que de alguna manera han chocado su vida con el tema profético. Sí, le voy a dar la palabra a Emanuel, que Emanuel ya se sobró las manos y todo, sí. No, ya calentó motores. Es que es un Así hacen las tema... mosquitas. Siendo chocolatico. Sí. Es que es un tema que realmente me apasiona. Lo he conocido en sus dos aspectos, en los que vamos a tocar el día de hoy. En tanto un buen uso del don y del ministerio, como un muy mal uso, ¿sí? De las dos partes. Si quieren comenzamos con la parte que no se debería. Tengo muchas historias. Pero creo yo que cuando no se usa realmente correctamente el ministerio profético, el don profético, ocurren muchas cosas. Una de las principales con las que yo conviví bastante fue en el hecho de no exaltar a Dios, sino al hombre, ¿sí? En poner en posiciones a los hombres en donde pertenece Dios. ¿Sí? Okay, sí. Como una idolatría, ¿no? Una idolatría, exacto. Entrábamos en sitios donde hacíamos el servicio en casas y era un tema que era como más el líder, la persona que se va a predicar, que Dios. ¿Sí? Como incluso estoy esperando más lo que va a decir, que incluso la misma presencia de Dios ahí en ese Exacto, lugar. de por sí muchas conversaciones se tomaban en un lugar donde O sea, más relevante era la persona que predicaba y ministraba que el mensaje que el mensaje. En el lugar, uno de los lugares donde yo estuve, duré varios años en ese lugar, a mi parecer, y por el paso del tiempo me he dado cuenta que no están dando un buen uso del ministerio y del don. Por ejemplo, en las conversaciones era, ¿y ya te habló fulano? ¿Ya te habló sutano? Mira que cuando tú llegas acá, tal persona es la importante que te hable. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Más no un desarrollo genuino en la escucha de la palabra o en aspectos correctos. Por ejemplo, en el tema de aludar a los hombres, una vez tengo una historia bastante en mente, y es cuando nosotros íbamos a entrar a una casa, íbamos a llevar la palabra, estaba con otro líder, y ese líder me dice, mira, hay una chica allá que está pasando por ciertos temas de drogadicción, temas de soledad, dile que fue un ángel que te lo reveló y hazlo en voz alta, que la gente te escuche para manifestar la gloria de Dios. ¿Sí? Creo que es un tema en el que se hubiera desarrollado como más de, oye, mira, ahí está pasando algo con esta chica, vamos a tratar de orar, de restaurarla, de reconfortarla. No, fue más como tienes que decir estas palabras, que todos los escuchen, más por el hecho que venía. Hay un precedente en el cual se habla de la persona, el ungido, y de ahí hay mucha raíz en la cual entra como en unos podcasts anteriores el tema de la manipulación. Ajá, bueno, sí, tal cual. Muchas cosas más. Entonces, el tema del uso incorrecto lleva a un abuso constante del don, que pues precisamente venimos hoy a tratar con esos temas para, bueno, que la gente también entienda qué es lo correcto y lo incorrecto. Y lo que cuentas, y puedo ver que no solamente se descentra a Dios del lugar donde debe estar, ¿sí? Y es el primero, sino que también en cierto modo pueden llegar a dañar a las personas. Bueno, no sé, acá pensando en borrador, y creo que alguna vez me comentabas que
en algún momento abrió su corazón con X persona, le dijo, expresó, mira, me pasó esto y demás, y después, días después, no sé si el momento, frente a todo, dice que el Señor me ha revelado esto, tal vez cosas con las que él luchaba, con las que él tal vez tenía cierto tema que estaba allí trabajando. La misma información que había comentado la usaron en una predicación como un tema profético. Exacto. Pero Dios me lo reveló. Pero Dios te lo Exacto. Sí, entonces, miren. Tal vez no para edificación, sino para... Exacto. O sea, yo estaba ese día con mi hermano y nos cuestionamos bastante como el hecho de... No, miren, no me interesaba más el tema de lo que dijo, o sea, de lo que yo le dije en íntimo, que lo revelara a todo el mundo, sino era el Dios me reveló. Sí, fue un factor bastante importante. Claro. Porque yo dije, ¿a son de qué? Claro, con el pasar del tiempo me fui dando cuenta. El pasar del tiempo nos revela los frutos del corazón de la persona. Entonces, el tema profético también nos ha llevado a... Bueno, a mí me llevó a muchos años, a varios años, salir corriendo de cuando alguien me decía, es que el Señor tiene una palabra para ti. Es que Dios te habla algo y miren, pueden ser personas de muy buen digamos corazón. que cuando uno tiene una mala experiencia, Ajá. digamos, que normalmente no debería ser así, ¿no? O sea, porque podemos tener malas experiencias en muchas ocasiones en distintos ambientes, pero más sin embargo podemos seguir la vida y continuar insistiendo. Pero cuando se trata del tema de la iglesia parece que la gente se decepciona tanto que de alguna manera bloquea el hecho de poder aceptar, como tú decías ahorita, Manuel, que de alguna manera viviste una experiencia negativa, pero ahora estás viviendo una experiencia totalmente diferente que ya Dios te ha mostrado la importancia en lo profético. Acá no queremos decir que el don no existe, que el don profético no existe, o que el ministerio profético ya no existe, porque hay personas que de alguna manera, como comentaba Maffer incluso hace poco, antes de comentar acá, comenzar esta grabación, que de alguna forma en la iglesia donde tú naciste se hablaba de lo profético, pero hasta allí, como que decir, la Biblia lo menciona, pero no queremos profundizar. Éramos como tema. Mencionarlo como es parte de los 5 ministerios, lo sabemos chévere, pero no nos movemos sobre eso, sino sobre el tema de evangelistas y maestros. Ok, pero una pregunta interesante, ahorita que acabas de decir eso. ¿Y tampoco aceptaban que un profeta fuera allá? Pues en los años que estuve, no recuerdo que haya un Los profeta. años toda la vida. Casi toda la vida. Gracias. No, sí, la verdad, no recuerdo. No recuerdo, o no sé si en ese entonces no era como tan consciente al día de hoy como lo soy, ¿no? Pero sí recuerdo que nunca había tenido como una experiencia con el profeta, que incluso cuando llegué acá, como que en algún momento, pues no quiero decir me choqué, pero sí era diferente, como esa adaptación a ese cambio, y yo, como que estoy conociendo una nueva faceta de lo que el Señor quiere, y ahora entiendo que las iglesias no solamente que, bueno, ustedes son maestros, evangelistas, no, como iglesia debemos desarrollar los 5 ministerios, si no seríamos chuecos, cojos, bueno, no sé. Sí, lo que pasa es que nosotros, tristemente, en medio de ese desarrollo del evangelio, que se ha vuelto un teléfono roto, de que, supongamos, ¿no? Es que Manuel me lo contó así, entonces yo no profundizo con lo que alguien me contó, sino que yo lo que hago es decir, bueno, lo aprendí así y así lo transmito. Ahora, cuando no hay profundidad, nosotros muchas veces nos quedamos con lo que dice la gente, y eso genera una superficialidad con respecto a ciertos conceptos de lo que la Biblia menciona. Por ejemplo, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. O sea, él habla de 5 ministerios. Pablo habla de que el mismo Cristo, o sea, el mismo Jesús, estableció 5 ministerios para formar al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué ha sucedido últimamente? Que bueno, digamos que la gente de alguna u otra manera está persiguiendo los ministerios apostólicos y proféticos porque los hace sentir de alguna manera que es un ministerio mucho más relevante e importante, a tal punto que se le ha dado una jerarquía ministerial, un orden de que el apostolado y lo profético van primero por encima del resto de los ministerios. Pero es que en ninguna parte habla de una jerarquía ministerial. O sea, cuando dice primeramente, incluso dice que puso primeramente, no está hablando de jerarquía, está hablando del fundamento de lo que significa la iglesia. O sea, la iglesia
de Cristo, porque antes, digamos los apóstoles de antes, aunque había diseños apostólicos, por ejemplo, en Hebreos se habla de que Jesús es el sumo sacerdote, pero también el apóstol de nuestra fe. También habla de Moisés como apóstol y como profeta. Ahora, está hablando de que el apostolado, más que un cargo, como mucha gente lo ve, o lo profético, como mucha gente ve, que es un ministerio relevante, más por las señales, por el don, por los, digamos, los prodigios, por la manifestación. La manifestación. Entonces siempre tratan como de decir, bueno, tengo más poder que un evangelista porque yo le digo a la gente lo que va a suceder. Ahora, para Dios, todos los ministerios son importantes. Claro. Una iglesia debe ser constituida, levantada, bajo el fundamento también de 5 ministerios. No, aunque eso no lo dice la Biblia, que lo dice, es el fundamento de los apóstoles y profetas. Ah, ok, está bien. La principal piedra del fundamento apostólico y profético es Cristo. Sí. Ahora, no existe un fundamento realmente apostólico y profético si Cristo no es la piedra angular. Sí, claro. Ahora, de allí para arriba, o sea, el evangelista, los pastores, los maestros también forman parte del desarrollo de la iglesia. Ahora, no podemos anular el ministerio profético. Sí, no. No, porque sería quitar una parte de Dios en el desarrollo de la iglesia. Ahora, hay iglesias que colocan, por ejemplo, letreros que de alguna manera lo hacen más por el sensacionalismo o, digamos, esa figura un poco fantástica. Generar expectativas. Sí, como para generar un poco más de que haya autoridad y poder. Iglesia apostólica o profética. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera estás segmentando el cuerpo de Cristo, o segmentando, digamos, el diseño de la iglesia de Cristo, porque si Él constituyó 5 ministerios, es porque los 5 tienen que aportar al mismo cuerpo. Si hablamos de iglesia local, dentro de la misma iglesia local tienen que funcionar los 5 ministerios. Ahora, cuando tú pones la etiqueta apostólico y profético, estás de una vez orientando hacia un solo lugar, pero estás despreciando el resto de lo que los limitas. Es que de por sí, de cierta manera, lo profético y el apostolado, creo yo que cuando no se hacen de una manera correcta, entra mucha cultura, o sea, la meritocracia, el nicolaísmo, o sea, entran ciertas estructuras en las cuales llevan a la gente a un adoctrinamiento. Mezclas. Llevan a un adoctrinamiento, a confusión, a manipulación. Entonces, pues no permiten realmente ver lo que el Señor es su esplendor. Y eso no permite un cuerpo edificado y desarrollado, sino que más bien un cuerpo herido y enfermo. Totalmente. Claro. Sí, porque es el hombre tratando de hacer lo que a Dios le corresponde hacer. Porque si Él dice que Él constituye ministerio para perfeccionar, quiere decir, nosotros entrenamos para que ellos alcancen la estatura del varón perfecto, no la estatura del ministerio. Sí. O del hombre. Sí, lo que pasa es que por lo menos con el tema ese de el ministerio, de que la gente alcance la estatura del ministerio, pasa lo que pasó contigo y el líder. Que es que él necesitaba que de alguna manera pasara lo que se ve en la iglesia, o lo que hace el líder superior, ¿sí me explico? O sea, claro, él está diciendo, bueno, o sea, toca hacerlo porque si no nos despegamos del ministerio, no somos como él. Que lo hacía como para ganar cierta posición. Exacto. Credibilidad dentro de lo que no somos como que él. este sí es ungido, que este sí es profeta, que este también, que todo no. Por el precedente de la gente. Dios. Estaba ya tan a la expectativa de que todo el que llega, da palabra, profetiza, se mueve. Eso. Que se quedan ya en ese estandarte y no... ¿Sí? Como en ese estándar. Como a veces cuando llegaba uno y era como, no, vamos a la palabra. Sí, pero ¿sabes qué es lo curioso y lo interesante de esto? Que detrás incluso de este movimiento profético se genera tanta fascinación que la gente incluso persigue el hecho de que le den una palabra. Ahora, ¿qué palabra estás buscando? Es que el problema está ahí. El problema está ahí, es que pues la gente iba, por lo menos yo que crecí también en un ambiente parecido. Yo recuerdo que cuando pequeño yo decía, viene no sé quién, tal persona, vamos a ver qué me dice. Porque se creó alrededor de él, o del líder religioso, se crea el ambiente de que vamos a ver que este tiene el don, vamos a ver qué me va a decir. Claro. Porque supuestamente eso va a guiar mi vida, me va a encaminar, me va a poner un punto
en el que yo tengo que ir. O sea, esa es la dirección. Y sí y no. O sea, en parte sí y en parte no. O sea, porque no puedo decir que todo lo que se ha hecho es mentira. Pero hay cosas que van también ligadas por el mismo tema de que la gente necesito decirle algo porque si no, no estoy en el estándar. Entonces también inventan. O también, por ejemplo, yo que soy hijo de pastor, no te hijo de pastor, te va a ser pastor. Entonces, veo en ti un ministerio. Oh, aleluya. Claro, la gente Lo recibo. Séllelo. y claro, y por eso la iglesia Sanando también tu lleva corazón. mucho. La iglesia también lleva mucho golpe No, porque no está. la gente dice, no, ahí lo que hacen es manipularte porque si te ven bonita, no, vas a ser la esposa de un pastor. Ajá. O si... Si te ven llorando, no, tranquilo, calma, que Exacto, todo va a que estar bien. eso lo hemos visto todos en las redes sociales, ¿verdad que sí? Sí. Y eso es una verdad, o sea, eso existe de verdad. Pero es la gente que tiene como que, ay, yo necesito hacerlo y empiezan a manipular. Lo que Dios en esencia quiere dar, intentamos adornarlo. Y eso, cuando nosotros intentamos adornar el Evangelio de Cristo, le restamos demasiado. Recuerdo una vez, estaba en un encuentro y un muchacho se me acerca y me dice lo mismo que le dijo el líder a Emanuel. Me dice algo parecido, mira, cuando vayas a orar por ese muchacho, él no tiene papá. Y yo, tú sí eres bien chismoso. No me digas. Sí. No me digas porque ahora yo no lo voy a hacer. Sí. Yo no voy a orar por eso. Porque ahorita es mi humanidad y tu humanidad. Sí, total. Prefiero no decirle nada. Exacto. Ahora, deja que Dios me guíe a orar. Porque en algún momento, o sea, nosotros creemos en un Dios que nos habla y que nos guía a toda. O sea, la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. En algún momento el Espíritu Santo me iba a guiar por su familia y por su papá y por una paternidad que no estaba. Pero no iba a ser a través de la manipulación, porque eso A través de la precisamente, manipulación. eso Exacto. precisamente que él me estaba pidiendo hacer era manipulación. Sí, total. claro, totalmente. Y eso es en torno a eso, que hay el hecho de generar fascinación Sí, dentro claro. del ministerio profético, que es lo que ha hecho que muchos hoy en día digan, no quiero. Sí, claro. No, profético, no. Apostólico, no. Ponen no quiero. una barrera de Sí, una. ponen una barrera y al mismo tiempo se cierran a lo que es la experiencia con Dios. Porque la palabra profético él viene del origen de profesar, es decir, hablar hacia adelante, hablar hacia el futuro. Pero muchas veces pensamos que ser profeta es decirle a todo el mundo lo que va a pasar el día de mañana. Claro. Y eso es una gran confusión. Ujú. Si nosotros no hablamos, o sea, si como profetas de Dios, porque la gente puede decir, bueno, ¿cómo que profetas? Sí, nosotros podemos ser profetas de Dios Sí. sin necesidad. Tú puedes ser profeta. Sí, sin necesidad de darle una palabra específica a alguien. Y usted dice, Exacto. ¿cómo así? No, eso no puede suceder. Porque los que hablan y dicen cosas certeras, esos sí son los verdaderos profetas, ¿no? Juan el Bautista fue considerado el mayor de los profetas y nunca dio palabra de ciencia. Nunca hizo un milagro. Y nunca hizo una señal que hizo que la gente, de alguna manera, aceptara el mensaje. ¿Qué hizo a Juan el Bautista un verdadero profeta? El mensaje El que mensaje. él proclamaba. Exacto. Él vino a Abre el preparar camino. el camino, a Amén. abrir el camino para el Mesías. Y ese es el mensaje. O sea, lo profético se trata de que todo comienza en Jesús. Él es el centro de todo y al final es la meta de todo. Si lo Amén. profético realmente no se trata del ministro. O sea, es como, por poner un ejemplo, es que yo tengo una camioneta y se la voy a prestar a Teddy. Teddy, quiero que use la camioneta. Y tú te vas con la camioneta. Te vas de viaje y haces y deshaces. Y al final todo el mundo te pregunta, Teddy, ¿esa camioneta? No, esa es mía. Sí, claro. Esa es mía, mira, yo tengo la camioneta, mira lo que hago con esta camioneta, puedo ir a tal lugar, puedo hacer esto, Claro, puedo hacer aquello, sí. pero resulta que nunca fue tuya. Claro. Siempre fue alguien que te lo dio para que tú la pudieras utilizar. Entonces lo mismo sucede con el don. Nosotros muchas veces tenemos un sentido de pertenencia, decir, no, es que esto es mío, Dios me lo dio y esto es mío, los dones que Él da no los quita. Pero ya ves que Él nos da un don como una herramienta para un fin de Él, no un fin nuestro. Exacto. Amén. Entonces, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo interesante que sé que de alguna manera va a matar vaquitas Vaca sagrada. sí. Aquí está la vaca sagrada. Tenemos vaca sagrada, patrón. Y piojitos Me gusta proféticos. matar vacas sagradas. Eso. Yo creo en el ministerio profético. Amén. Creo que el don de ciencia es Claro, importante. yo también. Creo, por supuesto, que el don de profecía también forma parte de los moveres sobrenaturales de Dios, pero
estoy de acuerdo con algo que Dios siempre revela en su palabra. Por ejemplo, a Jesús se le acercaron y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí. Dice, en tu nombre profetizamos Sí. y sanamos enfermos. Ajá. Y Jesús dijo, apártense de mí, Hacedores. hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. O sea, usaste mi camioneta, pero yo nunca te la di con ese fin. O sea, no sé quién eres. Sí, claro. Si ni siquiera lo usaste sin mi autorización, sin mi permiso. Claro. Y sabes, hay un profeta que hizo eso también. Por ejemplo, Juan el Bautista nunca hizo señales, No. nunca habló ciencia, nunca le dijo a la gente lo que le iba a pasar el día de mañana, solamente dijo algo profético. Arrepiéntete y conviértete. Sí, amén. Abraham. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Ah, pero hay otro profeta llamado Acab. Ajá. Acab sí hizo señales. Acab sí profetizó. Buscar ver en la base de datos. Acab dijo exactamente lo que iba a suceder y sucedió tal cual como lo dijo. Pero Dios nunca estaba con Acab. Ajá. Claro. Muy Fuerte. fuerte. Muy fuerte. Entonces, nosotros cuando hablamos del ministerio profético no podemos fascinarnos con las señales. No. No. Porque incluso la palabra dice, en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Profeta, Sí. falso Sí. maestro, Falsos maestros, Cristo. falsos apóstoles, hasta el anticristo, falso Cristo. Ajá. Pero entonces muchas veces la falta de madurez y el hambre de la gente es usado por este tipo de modelos Sí. para tener, digamos, una ganancia personal. Sí. Ahora, el ministerio profético no gira en torno al profeta, No, No. gira en torno al profeta. No, es que pasa. Gira De, en de gira por en sí. torno Al mensaje. al mensaje Al mensaje. bíblico de Dios. Es que de por sí, cuando la palabra dice que el que quiera servir, el que quiera ser servido, que sirva. O sea, Sí. el que quiera ser mayor, que sea la mesa. Sí. O sea, Te entendimos. se me salió el espíritu de Chapulín. También es para ese tipo de personas. O sea, para todos los ministerios está eso. Claro, cambian las maneras de servicio, pero siempre tenemos que ser llamados al servicio, a servir. ¿Sí? El que crea pretender de que tiene una posición o un estatus está muy mal. ¿Sí? O sea, creo que son, bueno, no sé, en lo que yo he vivido, esto es ministerio muy más atacado por ese tema. Como por el hecho de decir, yo voy a llevar la palabra. Y hace un tiempo también me pareció algo muy curioso. Estaba escuchando una conferencia de alguien, bueno, una prédica, y él dijo, yo hice que tal persona se arrepintiera. Entonces, mientras que iba hablando, dijo, no, Dios, no, fui yo, porque fue a través de mí. Entonces yo quedé como, uy, bueno, o sea, Y también le caíste al patrón. Por eso Juan dijo, el que viene después de mí es mayor que yo. Sí. Entonces, y nosotros tenemos que entender esto. Exacto. O sea, un mensaje profético, o sea, un profeta que no se alinee a las profecías bíblicas, realmente es una deformación del ministerio profético. Sí. Ahora, yo creo que un profeta puede hablarte de ciencia, porque el don de ciencia Sí, claro. es algo específico. Entonces, yo considero que el don profético o el profeta puede hablar algo específico a una persona. O sea, Ajá, eso sí. lo vemos en la Biblia. La Claro. Biblia refleja que el don de ciencia, conocimiento, puede resaltar cosas específicas. Pero cuando nosotros separamos eso, es decir, cuando me enfoco solo en eso y divorcio eso de la línea, digamos, de tiempo profético, realmente deja de ser un ministerio profético. ¿Por qué? Porque ya no se enfoca en Cristo como el centro y la meta, sino que se enfoca en la fascinación y en las maravillas del don, de los milagros que suceden en ese momento. Entonces, ciertamente eso puede generar mucha confusión en la gente, idolatría, la gente que le gusta perseguir profecías, que anota profecías y todo eso, que de alguna manera, repito, o sea, no quiere decir que estas cosas sean malas. Lo malo es que estas cosas se vuelvan el centro, es decir, que el don se vuelva el centro, cuando el don es la camioneta prestada que yo debo usar para cierta tarea específica. Ahora, si yo las uso para otro tipo de cosas, por supuesto que de cierta forma puede generar mucho daño espiritual en las personas, porque la gente que de alguna forma se deja perseguir o persigue
el hecho de buscar un profeta para que le diga algo es una persona inmadura. Sí. Yo tengo una inquietud. Perdón, es como cuando la gente anda en ese plan, es como buscar a un brujo. Exactamente. Sí. No hay ninguna diferencia. Es como buscar a un brujo. O sea, necesito que me digas algo y te traigo una ofrenda. No te pago, te traigo una ofrenda. Sí, de por sí, en el mismo comentario de Acad, Acad iba a ser comprado para profetizar en contra de Israel. Él iba a maldecir a Israel. Sí. Solo que Dios dijo, no te lo permito. Dios mío, Sí. O sea, esa es mi nación, ese es mi lugar escogido y tú no Bueno. puedes hacer eso. Ahora, pero Acad recibió dinero a cambio de declarar. Ahora, esto es lo que vemos hoy en día. O sea, ¿cuánto hay para yo profetizarte? Sí, O sea, claro. dime esto. Entonces, hay una situación que de alguna manera no está alineado al diseño profético real de la palabra. Y esto es lo que, de cierta forma, tenemos que sanar. Ahora, ¿cómo lo sanamos? Entendiendo que para que lo falso mengue, hay que levantar lo verdadero. La verdad. Y Amén. lo verdadero es, Dios lo diseñó de esta manera. Sí. Y así es que tenemos que comenzar a experimentarlo y a enseñarlo a otros. Sí. Como decíamos hace un rato, todos nosotros podemos ser profetas de Dios. Sí, Claro. amén. O sea, si lo vemos desde el sentido de lo profético. Porque, ¿cuál es la tarea de un ministerio profético? Levantar hombres y mujeres que tengan la capacidad y la sensibilidad de escuchar lo que hay en el corazón de Dios y cómo lo que estoy escuchando se está alineando a lo que ya proféticamente la Biblia dice. Sí. Esa sensibilidad es lo que necesitamos. Otro ejemplo bíblico. Normalmente cuando vemos que la palabra dice que Eliseo fue el sucesor de Elías, Ajá. Dios le dice a Elías, unge a Eliseo en tu lugar. Y él va, busca a Eliseo y al final comienza a prepararlo. La gente siempre está como que, bueno, Elías, Eliseo, Elías, Eliseo, Elías, Eliseo. Pero ¿qué hizo Elías? Dice que Elías tuvo que enseñar a una compañía de estudiantes y el día que Elías iba a ser arrebatado, dice que los compañeros de Eliseo le decían al mismo Eliseo, ¿sabías que tu Señor hoy será quitado de ti? ¿Y qué decía Eliseo? Sí, lo sé. Yo lo sé. Vaya. Sí, Y claro. no fue uno, fueron varios de los compañeros que decían, que le dijeron la misma expresión. Quiere decir que el mismo Elías tuvo la capacidad de crear una generación sensible Ajá. a escuchar la voz de Dios. Que lo mismo que le dijo al profeta Elías, se lo dijo a Eliseo, se lo dijo a fulanito, a Pepito y a todos los que estaban allí. Ahora, el exclusivismo profético no forma parte, digamos, del diseño de la El iglesia. diseño original. Sí, porque toda la iglesia, en cierta forma, debería ser apostólica, profética, digamos, de maestría, en este caso la enseñanza, evangelística, para llevar el evangelio, y pastoral, que es uno de los ministerios que menos toman en cuenta porque creen que no son importantes y resulta que forma parte de las piezas importantes de crear el carácter de Dios. A mí me da risa eso porque, por ejemplo, hay un tema, creo que esto lo toqué en otro podcast, que es que la gente, por ejemplo, una vez escuché esto de alguien que dijo, no, lo que pasa es que los ministerios son como la mano. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, este es el profeta, porque es el que señala el lugar, que no sé qué tal. Este es el evangelista, porque es el más largo, es el que llega más lejos. Este es, ya ni me acuerdo quién es este. Este es el pastor. Y el evangelista. Este es el pastor porque está casado con la iglesia. Sí, Y este es... el evangelista. No, el No, el evangelista es maestro. este. Maestro. Maestro. Porque El limpia- maestro. Sí, porque, y este es el El apóstol, apóstol. porque el apóstol los abraza a todos. O sea, pero eso mismo lo escuché, pero este es el pastor. Y esto mismo lo escuché también, pero este es el profeta. Sí, cada quien desde su Bueno, profesión. yo soy profeta, entonces yo soy este. Yo lo abrazo. Ahora, Exacto. vamos a hacer una pregunta interesante para destruir ese cosito en la manito. ¿Cuál fue el ministerio más relevante de Jesús? De los 5 ministerios. Él se movió en los 5 Claro. ministerios. Sí. Ahora, ¿cuál fue el más relevante? Pastor. Para mí, Evangelista. para mí fue más pastor. Maestro. Hay todos. Todos. ¿Todos? Todos. Claro, lo que pasa es que cada uno lo está viendo desde su... Sí, claro, Desde tu experiencia. No, ya va, no, ya El va. conocimiento Ahora, de él. Por lo a menos- Jesús lo llamaron rabí. Ajá. Jesús Ajá. Sí, fue- pero por lo menos Maffer se inclinó hacia el maestro. Sí, Emmanuel se inclinó hacia el evangelismo. sí.
yo me incliné hacia el pastor. Sí. Y usted se inclinado hacia la profecía, hacia el profeta. Podría ser, pero le decían rabí, profeta. Claro. Le decía, o sea, Maestro. aunque no no. le dijeron Maestro. directamente apóstol, Ajá. la misma Biblia lo reconocía, o sea, la misma Biblia lo reconoce. Como Es que autoridad cuando apostólica. él nos mandó a los Sí, discípulos los- a hacer el trabajo, una misión ya, apostólica, eso fue claro. una misión apostólica. Porque realmente la palabra apóstol es enviado, pero entonces, ¿pero enviado para qué? Para un mensaje. Claro, un mensaje y ajá. para generar un fundamento dentro de lo que se está formando como iglesia. Pero por ejemplo, mucha gente hoy en día piensa eso, ¿no? Es que el ministerio más relevante es este. Ajá. Y resulta que Jesús funciona en los 5. Sí, claro. Sí. Diciéndonos y enseñándonos es que la iglesia tiene que tener la oportunidad de desarrollar y verse desde los 5 ministerios. ¿Por qué? Ministerios. Porque cada uno forma algo de Cristo en nosotros. Yo tengo una inquietud. O sea, y- si tú quieres formar algo de Cristo y supongamos que te quitamos 3 ministerios, solamente dejamos 2. O sea, quiere decir que hay 3 partes de Cristo que no están formadas en ti. Sí, claro. Yo ¿Cuál es tengo tu una inquietud? inquietud. Es que me acuerdo mucho que el año pasado, cuando estábamos en el Reforma, en Reforma, Cuya, tú nos estabas enseñando, y creo que ahorita los resaltabas, el tema de la sensibilidad en el ministerio profético. Yo creo que hasta el año pasado vine un poco a entender cómo es el tema del ministerio y más, pero ahora cuando estábamos hablando me surge la inquietud y es la siguiente. Se supone que el profeta debería tener la sensibilidad a la voz de Dios, debería siempre estar en contacto, en esa intimidad que te lleva a escucharlo. Yo creo que todos los días, en todo momento, cada segundo. Pero es posible desarrollar el don sin escuchar la voz de Dios, porque yo creo que más de uno se desvía en Sí, mira, esto. es posible. O cómo Ya. cómo Lo se que, hace. lo que pasa es que, ya va, no. Lo que pasa es que estamos, si lo vemos desde ese punto de vista, como tú lo estás planteando, estamos hablando del don de ciencia Ajá. Sí, y el don de profecía desarrollado sin Dios. sí, Pero estamos hablando del don, no del Dios de los dones, ¿sí me explico? sí. O sea, me estás dejando aparte, le estás dejando aparte a Dios, Adiós. Pero entonces sí es posible en dado caso, pero el don. sin Mira, Dios. de por sí le voy a decir algo interesante. ¿Es posible adorar a un Dios que no conoces? Sí, Sí, claro. Sí, claro. ¿Es posible servir De a un Dios que no palabras. conoces? Claro, ¿Es posible predicar de un Dios que no conoces? también. Sí, también puedes profetizar de un Dios que todavía no conoces. Pero fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Que Y, si no- ojo, y el Señor lo dijo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y profetizamos. profetizamos. ¿Y qué le dijo el Señor? No, no. O sea, Estaba si el bien. Señor le dice, si yo no te conozco, obviamente ellos tampoco lo conocían a él. Exactamente. O sea, a todas las personas que les profetizaron ellos tampoco conocían a Jesús. Pero como profetizaban. Por el Porque- don. Por el don. O sea, Ay, porque Dios, pero tú no. puedes de alguna forma. Recuerda que dice, por ejemplo, Pablo dice en Corintio, procurar los mejores dones. O sea, yo puedo ser entrenado en el don, Claro. pero no conocer a Dios. Sí. ¿Cómo le pasó a esto? O sea, un momento, o sea, apártense de mí, no lo conocí. Ahora, la sensibilidad me lleva más que poner en práctica, desarrollar siempre el don, me lleva más es a profundizar en una relación con Dios. O sea, aprender a escuchar su voz. Sí. O sea, un verdadero profeta no es el que más habla, un verdadero El que profeta más es el que escucha. más escucha. No, Ajá. sí. a Dios. Sí. O sea, y el que más escucha es el que más entiende, y el que más entiende también se hace el más responsable. Sí, O sea, claro. porque uno no dispara profecías por disparar, digámoslo así. Uno tiene que hablar lo que Dios nos está diciendo que debemos Sí. hablar. Eh, Ahora, en medio de esa atracción fascinante de decirte cosas, como te lo dijeron a ti, no, dile que Dios te reveló y un ángel te mostró, porque si no hay eso fascinante, entonces no Sí, hay claro. de alguna forma Claro. algo atractivo para la gente. Eh, Pero bueno, Es que yo- para mí yo- el mensaje de Juan el Bautista no era tan atractivo. Arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete. claro. Yo quiero contar algo aquí, por ejemplo, cuando en la iglesia en la que yo crecí, sí se movía mucho el tema del don profético y la cosa, y era fascinante, sí, y todo el mundo quería que le dijeran palabras. Pero ahora, a mí me vendieron el hecho de que nuestros líderes religiosos eran los que tenían el don el estándar más alto que Avanzado. puede existir. Y claro, alrededor de eso también existía la fascinación hacia la persona. Claro. De Sí, que, claro. ay, mira, vino, me va a decir algo, ¿sí? Pero luego de eso, alguien me invita a un ayuno. Entonces, en ese momento yo estaba pasando por ciertas cosas porque tuve una visión Sí. en la que vi ciertas cosas y no entendía lo que estaba pasando alrededor de lo que estaba viendo. Entonces,
yo quise comentarle y me dijo, no, tú estás equivocado, lo que estás viendo está mal, o sea, no, o sea, aquí el don solamente lo tengo yo y tú no, ¿sí? Okay. A todas estas, todos deberíamos movernos en los dones, Sí. todos deberíamos manifestar los 5 ministerios. Ahora, cuando yo voy al ayuno, resulta que me encuentro con una persona que no tiene nada que ver con lo que yo estaba acostumbrado a ver. Ujú. O sea, totalmente aparte, una persona de lo más humilde y, o sea, no, Con la verdad, o sea, con un corazón sí, verdadero. sí, una persona delante que, del Señor. aparte de que no me hacía la fascinación alrededor del don, Sí. Ajá. porque el problema es que a veces existe el tema de que, bueno, haga que el don fluya, o sea, con su fe, haga que el don fluya. Esta persona simplemente me llegó por la espalda y me dijo, lo que viste es verdad. Huye, lo más pronto que pueda. Uy, uy, uy. Y de ahí se fue. Sí, es que... Y yo quedé así. Obviamente no hubo Un una algarabía. ambiente, en el show. No hubo el show, no hubo la algarabía, no hubo simplemente se me acercó y me dijiste, lo que tuviste es verdad, el don de ciencia. Él se estaba moviendo en el don de ciencia. Me dijo, lo que viste es verdad, huye lo más pronto posible. Y yo quedé, ok. Sí. No hubo nada alrededor de eso, simplemente una persona que sabe lo que hay en el corazón de Dios, sabía lo que yo había visto, Ajá. y simplemente Y escuchó a Dios escuchó Sí. a Dios. y fue y lo dijo. Exacto. Entonces, y no hubo un rollo alrededor, sí, o sea, simplemente lo hizo. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, yo entiendo a aquella persona que de repente quiere fungir en el don y quiere imitar patrones, porque lo que imitan son patrones, Ujú. Sí. pero no es así. Nosotros no estamos acá para imitar patrones, nosotros estamos para escuchar a Dios y decir lo que Dios quiere. Al final, tenemos una sola misión, ¿sí? Como profetas, porque a todas estas lo que dice el pastor es verdad, aquí todos podemos fungir como profetas. Pero ¿qué fue lo que dijeron los profetas? ¿A quién señalaron todos los profetas bíblicos? Porque el problema es ese. O sea, el mensaje, el último lo dio Juan, sí. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? Arrepiéntase, el reino de Dios se está acercando. Hay alguien que viene, no soy digno de desatar sus sandalias. Pero es que al final Joel también lo dijo, Malaquías también lo dijo, Isaías lo dijo, todos lo dijeron. Daniel. Entonces, si yo me hago llamar profeta, pero no señalo a Cristo, Ujú. soy un pésimo profeta. Si las profecías no apuntan a Cristo, entonces realmente no es profecía. Sí, Y los dones siempre van a ser para decirte, huye. sí, claro. Ujú. Y decirte lo que viste es verdad, o decirte, mira, hay cosas que tenemos que arreglar. Ujú. Sí. De eso se trata. Es que de por sí, si vemos los profetas de la Biblia, no son muy parecidos a lo que tal vez se han levantado ciertos profetas hoy en día. ¿Sí? Hay algo que aprendí bastante y ya estamos entrando en el nuevo aspecto de lo que es un ministerio y un don profético correcto. Siempre tiene que ser la voz de Dios, la Biblia, la palabra, ¿sí? Claro. Edifica. Aquí iba, que los profetas bíblicos tiraban cosas que realmente hacían sacudir al pueblo, ¿sí? O sea, a veces escuchaba profetas decir, yo no soy profeta de malas noticias o de condenaciones. Y todas las profecías tenían malas noticias. Exacto, y tenían cierta parte, ¿por qué? Porque daban, el profeta escucha tenían- la voz de Dios, tenían transmite tenían que corregir al pueblo. y corrigen al pueblo, Ujú. ¿sí? Sí, claro. O sea, de eso se trata. Es que como tú vamos ahorita, digamos, a cerrar con el hecho de que cómo realmente reconocer un ministerio profético. O sea, sumándome a lo que tú estás diciendo para que puedas continuar con la idea, si la profecía no lleva a nuestros corazones a arrepentirnos, exacto. realmente nunca fue profecía. Exacto. Y O sea, por también- ejemplo, si hay una señal, ¿sí? Una manifestación de una señal, pero mi corazón no se arrepiente, porque por ejemplo, cuando Jesús hizo que Pedro, Juan y Jacobo tuvieran la famosa pesca milagrosa, cuando ellos llegaron a tierra, una de las cosas que dijo Pedro fue, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Ajá. Reconoció Reconozco su condición. que sí. mi condición Ajá. delante de ti no es, delante de Dios no es la correcta. Apártate de mí, Señor. Sí. Entonces, si la señal no me lleva a reconocer mi condición delante de Dios, entonces nunca hubo una manifestación profética. Porque si no, solamente estoy exaltando lo humano, Ajá. o sea, Exacto. profetizando cosas personales, como lo decía Teddy. No hay ninguna diferencia de que hay un mover profético de esa manera y la brujería.
Sí. O sea, a un brujo le conviene decirte todo bueno, ¿por qué? Porque, Es que- por supuesto, en su forma, como Claro. va a ganar. Es que yo me acuerdo no me acuerdo quién fue que vi, que decía, te voy a leer las cartas. Una persona que nunca había leído las cartas en su vida. Sí. Pero tú lo escuchabas hablando y decías, o sea, lo hace igual. Y ni siquiera es que tiene un don, simplemente repetía palabras de que veo tal ¿Imitó? cosa. Hay una persona que te está haciendo, todos tenemos una persona que nos hace daño. Entonces, así como está eso, está la persona de que, bueno, vas a alcanzar el éxito, vas a tener la casa que quieres, el carro que quieres, y o sea, ¿qué diferencia hay con lo que escuchamos? Exacto. Sí, es que realmente si a veces pensamos que los ministerios son como el coaching, ¿no? Exacto. Que de alguna manera tratan de motivarte, de sacarte de cierta condición para que tú tengas éxito en la vida. Ahora, hay una frase muy famosa que dice, de nada sirve tener éxito en aquello que a Dios no le agrada. Claro. Entonces, para nada. o sea, ¿de qué sirve que tú alcances muchas cosas si al final nunca cumpliste con lo que Dios tenía para tu vida? Y de eso se trata cada ministerio. Por ahí hay una frase que también me gustó mucho, que una vez escuché que dice, siempre va a ser más importante un profeta verdadero que 400 falsos, haciendo referencia a los profetas de Baal. Sí. O sea, porque muchas veces ahí, como tú hablabas hace rato, en medio de esas mezclas que se han generado dentro de la iglesia, hay profetas que no le están sirviendo a Dios, sino que están sirviendo a sus propios dioses o a sus propios intereses. Son profetas de Baal. Sí. Entonces hay que comenzar a corregir esto. ¿Cómo? Con la verdad. O sea, la verdad es, el ministerio profético no apunta a las necesidades del hombre. Sí. El ministerio profético, aunque te revele tus necesidades, siempre te va a llevar a apuntar a las necesidades que Dios tiene para nosotros en cada temporada, y eso es lo que tenemos que entender. O sea, cómo nosotros en este tiempo estamos conectando con los tiempos proféticos que ya están establecidos en la palabra. Nosotros ya estamos caminando en tiempos proféticos. Por eso no podemos negar que en la iglesia es necesario ministerio profético. Aunque muchas veces no hayan señales como ciencia o profecía, posiblemente el mismo mensaje está generando que mi vida, mi corazón, comience a ser examinada, evaluado, corregido de tal manera que llega un momento, ya sé que yo no estaba haciendo todo bien, sino que me estaba enfocando en mis cosas solamente y no le estaba dando el lugar a Dios que Él merece. Entonces, si hay gente que va a la iglesia persiguiendo las señales, pero no buscando a aquel que hace los milagros, entonces realmente se está engañando a sí mismo. Sí, que se examine. Sí. Algo que quiero decir, y creo que ahorita lo conversamos, es el tema de que el ministerio profético, bueno, es el que tiene sensibilidad y escucha lo que Dios quiere, pero que no solamente incluso se manifiesta en esto de ciencia y demás, sino también, lo hablábamos con Emanuel tiempo atrás, del tema de la música, el tema de la adoración profética. La adoración, claro. Exactamente, incluso una persona que pinta, si el Señor te Las está artes, revelando sí, claro. algo a ti, qué chévere que tú lo puedas plasmar, ¿no? Independientemente si es un instrumento, no sé, en un lienzo y demás. Entonces, entender que el profeta también es el que ve algo que el Señor le está mostrando y lo plasma acá en la tierra. Sí, digamos que el profeta tiene la capacidad de enseñar a la gente cómo hacer que lo que estamos viviendo acá sea similar a lo que sucede en los cielos, como Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro, que se haga en la tierra como en los cielos. Entonces, eso es lo que hace el verdadero profeta, conecta lo que estamos haciendo acá con lo que Dios ya está de alguna forma expresando en los cielos y que nosotros necesitamos alinearnos y conectar con eso. Sí. Bueno, Paz, entonces ya para también darle como Cierre, ¿sí? Quiero decir varias características de un ministerio profético. Entonces, el correcto, ¿sí? el que es El aprobado por Dios. Sí, porque también tenemos sustento bíblico. También, pues, que se analice lo que vamos ahorita a decir, que lo pongan como en una comparativa, se podría decir, en cuestión de analicen su corazón, analicen el tema espiritual con el que están viviendo proféticamente, si es o no es, con estos aspectos que también tienen sustento bíblico. Entendimiento en los tiempos, Primera de Crónicas 12:32, el profeta da entendimiento a los tiempos y para dónde van. Está alineado con el Espíritu Santo, Romanos 8:14, es muy importante. Es una persona de la palabra, o sea,
lo que veníamos ahorita hablando, un profeta habla la palabra de Dios, habla lo que el Señor tiene en su corazón, y es Salmo 119, 97. Es una persona de intimidad y devoción. Salmos 25, 14. Camina con temor de Dios. Proverbios 1, 7. Es muy importante, ¿sí? El temor hacia Dios, el celo por su presencia, nos hace quitar todo lo que venimos hablando incorrectamente, Claro. de lo que es un ministerio profético. Es radical con respecto al pecado y todo lo que entristece el Espíritu Santo. Levíticos 27. Eso es importante que lo digas, porque un verdadero ministerio profético no se mezcla con el pecado. Amén. Se mueven los dones del Espíritu, lo que tú hablabas, no Sí. solo son uno, no es solo uno, son todos los dones. 1 Corintios 12:1, y manifiesta en su vida los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Y eso tiene que ver más, cuando hablamos del fruto, no estamos hablando de los resultados externos, No. sino el El carácter. carácter El fruto del del Espíritu. Espíritu formado en nosotros. Cristo formado. Exacto. Exactamente. Y ese es el fin, o sea, el fin de un verdadero profeta es que Cristo sea formado en ti y que tú tengas la capacidad de escuchar al Padre, así como Cristo escucha al Padre. De por sí, cuando tú lees Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, es un mensaje profético para cada iglesia. Y al final dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí. Ahora, si el Espíritu Santo no es el que está hablando en la iglesia, ¿de quién es el que está dirigiendo la iglesia? Sí. Esa es la pregunta Fuerte. interesante. Ay, no. Exacto. ¿Quién está dirigiendo la iglesia? Sí, digamos que muchas veces detrás de la iglesia uno puede ver una figura, ¿no? El pastor, la pastora. Sí, pero es que nosotros, aún como ministerio, como servidores de Dios, porque los ministerios son siervos, o sea, lo que dijo Emanuel al principio, dice, el que quiera ser más grande, hágase el más pequeño. O sea, el que quiera ser verdadero ministro de Dios, el que quiera ser verdadero profeta de Dios, tiene que aprender a servir. El verdadero líder espiritual no es el que se pone por encima de la gente, es el que forma a otros para que sean mejores que él. Entonces, eso fue lo que hizo Elías con Eliseo. Sí. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Entonces, ¿qué está hablando Dios? Entonces, ven, vamos a escuchar a Dios para que podamos hacer esto. Termino con esto para que podamos comprender lo importante de lo verdadero. Nosotros muchas veces no podemos cuestionar, digamos, la humanidad del ministerio, ¿sí? O sea, de eso no se trata el hecho de que digan cuál es falso y cuál es verdadero. Claro. No, todos como seres humanos cometemos errores. Sí. Ahora, el enfoque ministerial, digamos, dentro de lo que es el verdadero sentido profético, es el que te ayuda a conectar con las cosas de Dios. Y te voy a poner un ejemplo que también puede ser bastante polémico, ¿no? El caso de Samuel con su maestro, que era... ¿Leví? no, No, Eli. el sacerdote... Eli. Sí, Eli. Eli. ¿Es Eli? Ya yo lo busqué aquí. Ahí está. En la base de datos ahí. Ya pusimos a buscar bella. Bueno, Eli, sí, Eli. Eli. Es que me confundí cuando dijiste Eli, me confundí fue con Leví. Entonces, sí, Los que yo dije Eli, Leví. el No, sacerdote. desde yo sí es Eli. El sacerdote Eli, Perdón. resulta que Samuel fue puesto en el templo, ¿sí? Y Samuel fue considerado profeta, no sacerdote. Sí. ¿sí? Ahora, Samuel dice que en un momento él se despierta, se levanta y escucha su nombre. Samuel. Samuel. ¿Y a quién va él? A Eli. A Eli. A Elí. Ay, Y le pregunta, ¿me llamaste? Le dice, no, no te llamé. Y se devuelve a dormir. Por segunda vez sucede. Sí. Samuel, va. ¿Me llamaste? No, no te llamé. Por tercera vez sucede. ¿Me llamaste? ¿Y qué le dice Elí? Es Dios. No fui yo, es Dios. es Dios. Entonces, eso es lo que hace un verdadero ministerio en nuestra vida. O sea, a pesar de que Elí tenía muchos errores, dicen que era obeso, se quedaba dormido, o sea, hay muchas cosas dentro de la administración ministerial que no eran correctas, pero más sin embargo, Dios nunca lo desechó para que pueda enseñar a la siguiente generación. Ahora, la diferencia entre Elí y Samuel es abismal, Sí, claro. pero quien formó a Samuel fue Elí. Y Samuel fue el que ungió a Saúl, a David, y así vemos la manifestación de Samuel como un profeta dentro de todo lo que representaba Israel. Ajá. Entonces, Samuel conectó con lo que Dios quería hacer en Israel, pudo hablar al pueblo, ser el intermediario
para que de alguna forma el corazón del pueblo fuera corregido. Sí, Ahora, amén. si tú quieres una palabra profética para prosperar, pero no para arrepentirte, entonces realmente no estás buscando el verdadero Dios. Lo realmente Y importante. lo que pasa es que también la gente le hace mucha mella al tema, ¿no? En cuanto al problema, por lo menos el tema de la prosperidad. La Biblia es clara, diezme, siembre, de. La Biblia dice que eso tiene recompensa. Sí, amén. Sí, de lo que siempre. ¿Quiere que le vaya bien? Honra a su papá y a su mamá. Ujú. ¿Quiere vivir bastante? Honra a su papá y a su mamá. O sea, la Biblia por sí misma se explica sola. La Biblia pone los principios ahí a la mano de cualquiera. No necesito que alguien me lo venga a decir. Ya ahí está. El problema es que Bueno, la sí gente... necesito que alguien me lo enseñe, pero muchas veces en medio de ese buscar, esa hambre, por supuesto que es donde va a estar ese desarrollo de la sensibilidad de poder reconocer Exacto. lo que viene de parte de Es que Dios. toca que lean la Biblia. Sí. Es que no quieren leer la Biblia, quieren Sí. vivir de un evangelio masticado. O sea, ¿quieres que Dios te profetice? Lee la Biblia. Claro, Exacto. exacto. ¿Quieres que te Esa profetice voz mucho? más Léela tangible. mucho. Exacto. Lee mucho la Biblia. Exacto. ¿No? Entonces, no es lo mismo que te profetice Dios Ujú. a que te profetice alguien. Sí. Ay, yo parto de algo y eso creo que es una verdad. A veces Dios tiene que rebajarse a usar a alguien más para hablarte porque no te da la tarea de escucharlo. Ish. Wow. Sí. Oigan, el que tenga oídos para oír, Que oiga. Sí, no, muchas Sí, digamos veces. que cuando hay personas nuevas, por supuesto que tienen un encuentro con Dios, Dios puede ser, para eso es que está, Sí. digamos, el don de Para ciencia. ese es el don. Pero cuando ya una persona está todo el tiempo buscando y persiguiendo, oiga, dígame cómo me va ahí en el negocio, no sé qué, realmente lo que quiere es la bolita Sí, que Sí. está claro, sí. espiritual allí para que le Sí, diga. claro. ¿Cierto? Sí. Y aunque- Pastor, me lo imaginé con una bolita de cristal. Sí, y pues de cierta manera también esta charla es muy bonita. Hablamos de los dos aspectos, pero también es como para que nosotros tengamos en cuenta separar lo bueno de lo malo. Sí, no, Sí. y también creo que hay algo importante que decir ahorita, que esto sí siento de parte de Dios. Si alguna de las personas que está escuchando ha sido herida Ujú. con este tipo de diseño, Se me con este adelantó. tipo de modelo, si es En el necesario espíritu. que busque la oportunidad de sanar. Sí, A veces, y esto lo digo por experiencia propia, a veces hay modelos incorrectos que experimentamos en la vida, no para alejarnos de Dios, sino también para aprender cómo no se hacen las Cómo no se cosas y hacen. poder encontrarnos con lo verdadero en Dios, porque Dios nos quiere usar para corregir Amén. lo falso. sí. Pero ¿cómo sé lo que es falso si no lo conozco. si no lo Sí, no conozco? lo conozco, exacto. Entonces, cuando yo lo conozco, digo, un momento, esto no es el modelo. Dios sí quiere usar un ministerio profético sano Ajá. para levantar corazones sanos que sean mucho más sensibles a escuchar la voz de Dios y que profeticen lo que Dios quiere hablarnos, dependiendo de las temporadas y la región, porque influye mucho incluso la profecía. A pesar de que hay profecías para todo el mundo, bíblicamente también hay profecías que son localizadas, en este caso sobre Israel y sobre Sí. todo el entorno en el que se desarrolla. Aquí ya también quería contar algo rápidamente, lo que pasó, algo conmigo, sí, a modo testimonio. Y es que cuando conocí como la parte, cuando fui herido por el tema del ministerio profético incorrecto, fui como, huía bastante, pero mira que curiosamente el Señor me llamaba siempre dando palabra bíblica en Jeremías cuando Dios habla con Jeremías y le dice que desde el vientre de tu madre te escogí. Sí, curiosamente mi mamá estaba embarazada de mí y un pastor llegó, tocó su estómago, dijo lo que tú tienes es un varón y habla palabra sobre mi mamá, sobre mí también en la pancita de mi mamá, y de ahí nunca ha parado el Señor de hablar. Lo hizo una vez con el pastor y lo ha hecho con muchas personas que cuando yo sané, entendí de que todo lo que me habían presentado no era lo correcto y ahora el Señor mismo me ayudó a acomodar mi vida a lo que realmente era el ministerio profético. O sea, sanemos nuestro corazón con ese tema, porque que nosotros debemos sanar, porque también hace parte de lo perfecto que es Dios, ¿sí?
Muchas veces el hombre quiere sobreponerse sobre la voluntad de Dios y ahí es donde somos heridos, pero el Señor mismo restaura, restituye o bueno, acomoda una vez nuestro corazón y nos enseña lo bonito como lo hizo conmigo, lo bonito que es este ministerio y afuera de él, o sea, todo lo que conlleva. Ha sido una locura hermosa en el Señor. He tenido bastantes experiencias, pero si no hubiera sanado, no hubiera podido experimentar lo hermoso de eso. Y algo que con lo que decía el Paz, ¿no? Que si tampoco hubieses tenido la oportunidad de pasar por lo no tan chévere, por lo que fue, como ellos, un poco negativo, no tendrías como también el conocimiento que el día de hoy puedes llegar a tener y puedes también ser un instrumento en las manos de Dios que ayuda a sanar, así como tú sanaste esa parte porque tuviste la mala experiencia, también Dios te puede utilizar. Yo siempre digo que todo lo que pasamos en la vida es porque el Señor nos está ayudando y nos dando la capacidad y la autoridad para también ayudar a las demás personas en eso mismo. Sí, claro. Y yo creo que interesantemente, si quisiéramos cerrar y aconsejar a la gente es, o sea, no te cierres o no se cierren al hecho de reconocer que existen 5 ministerios en el cuerpo, más bien pídele al Señor siempre direccionamiento y sobre todo que sea Dios formando a través del Espíritu Santo, formando su carácter en ti para que puedas comprender cuál es el verdadero diseño de Dios en el cuerpo de Cristo, porque cada ministerio es para edificación del cuerpo. Y el fin es que el cuerpo pueda llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese es el fin. Entonces, así vas a identificar el verdadero ministerio profético y que ese carácter sea formado. Ahora, una de las cosas interesantes dice, bueno, ¿cómo yo puedo comenzar a formar ese carácter? Enamórate de Dios. Sí, Enamórate, apasionate por Dios. O sea, que Él sea lo más importante en tu vida. Y ese amor va a hacer que Dios comience a darte esos secretos, esas cosas que te van a ir guiando a poder escuchar, alimentarte y crecer bajo el diseño de Dios. No alteres los diseños de Dios. O sea, si tienes preguntas, busca esas respuestas en el Espíritu Santo, que la Biblia te responda, pero deja el diseño original, deja el diseño como Dios lo ha establecido para que pueda ser un cuerpo edificado de forma saludable. Amén. Cabe destacar, creemos en el don de ciencia, creemos en el don de profecía, creemos en el don de sanidad, creemos en el don de milagros, en el don de hablar en lenguas, interpretación de lenguas. ¿Ah? En los 9, sí. Creemos en todos los dones. No importa. O sea, creemos en todos los dones, ¿no? Y sabemos que Dios edifica a su iglesia también a través de los 9 dones del Espíritu. Amén. Por todo lo que dijimos, no piensen que es que no creemos. Sí creemos en ellos. Y creemos de verdad que Dios usa profetas. Dios también usa la palabra de ciencia, por lo menos el pastor, Dios lo usa en palabra de ciencia. A Dios nos usa en dones de sanidad, Dios nos usa en los dones del Espíritu y o sea, en lo que estamos en contra es en el mal uso, lo que Dios nos dio de la camioneta que Dios nos prestó. Bueno, llegamos hasta acá y nos vemos en nuestro próximo podcast.